En una ocasión había una discusión entre cristianos y decían, es que la mujer use pantalón es pecado. Y por el otro lado había otro que decía, bueno, es que el pantalón que usa la mujer es un pantalón hecho para el cuerpo de la mujer. Y ahí se estableció una discusión. Y llega otro y le dice, bueno, lo único que tienen que hacer ustedes dos es le dice, ¿qué es lo que Dios ve como bueno y como malo? Si ustedes llegan a ponerse de acuerdo en qué es bueno para Dios y qué es malo para Dios, van a poder entender el corazón de Dios. Y a veces nosotros juzgamos porque es nuestro punto de vista. Pero quizá la otra persona tenga otro ángulo, otro punto de vista, y al traer este punto de vista y este punto de vista, quizá vamos a confrontarnos. Pero si nosotros traemos el punto de vista de Dios, y todos los que estamos aquí creemos en el punto de vista de Dios, creo que no vamos a tener problemas, ¿está de acuerdo? Porque llega un momento en donde el que manda es Dios y tu opinión y mi opinión salen sobrando. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, Dios dijo y punto. Entonces, es que yo creo, no, es que no es lo que tú crees, es lo que está escrito. Entonces, cuando nosotros no entendemos que tenemos una guerra espiritual, hay muchas cosas en el ser humano que no le agradan a Dios. No por eso Dios no te ame o Dios no me ame. Simplemente que de aquí a que lleguemos a la perfección, Dios quiere ir trabajando con todas las áreas que tenemos. ¿Está de acuerdo? Y hemos hablado acerca de que tenemos que estar luchando en el último tiempo con el espíritu de Pitón, con el espíritu de engaño, con el espíritu de la desobediencia. Vimos también las bendiciones de la obediencia. Vimos el espíritu de incredulidad, que en el último tiempo se va a estar levantando. Vimos el martes pasado el espíritu de indiferencia, que es prácticamente la pérdida del amor hacia Dios. Pero hoy quiero llevarlo para que veamos juntos el espíritu de maldad. Y lo primero que nosotros pues vamos a trabajar con una pregunta. ¿Creen ustedes que en nosotros haya maldad si ya somos cristianos? ¿Sí hay? A ver, por acá, por allá atrás, hermanos santos, Emerio, ¿creen que en nosotros como cristianos haya maldad todavía? ¿Sí? ¿Sí? Entonces todos declaramos que sí, ¿verdad? Bueno, la respuesta es no debería haberlo, pero hay, ¿verdad? O sea, no debería, pero ese no debería quiere decir hay, ¿cierto? Y si nosotros contestamos así con sinceridad, está bien. Pero yo creo, porque yo soy el primero confrontado, y cuando uno platica con Dios, cuando uno ora delante de Dios, y si nosotros le decimos, Señor, perdónanos porque todavía hay restos de maldad en nosotros. Y la respuesta de Dios sería, ¿y no les da vergüenza? Porque a ver, ¿hay uno aquí que tenga 10 años de cristiano? Bueno, mínimo, ¿verdad? 10. El que tiene uno de cristiano, ese no importa que tenga maldad, que tenga esto, no importa, todavía está en pañales. ¿Sí está de acuerdo? Pero el que tenga 10 años, ese ya no está en pañales. Que quiera andar en pañales, ese es otro rollo. Pero ya no debería estar en pañales. ¿O es normal que un bebé de 10 años use pañal desechable? Es como que si a los 10 años anda con su pañal desechable, uno dice, este tiene un problema. ¿Sí? Entonces yo quiero llevarlo hoy. Vamos a ver el espíritu de maldad.
¿Cuál es 7? Oh, 2, 3, sí, pero acá puse 3, 1, 3. No me corrija. Sí, pero acá mire, 3 y 3, 1. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo tema. No, está perdonada desde hace 2000 años. Conmigo no es el rollo. ¿Ya ve que hay maldad? Mire, se puso roja. Es por la blusa. No, hija, no. Ahora, ya ve cómo soy yo, amado. Ya ve cómo soy yo. Por eso le dije al Señor, quítame esta maldad, Señor. Ahora, mire esto, por favor. El libro de Mateo, cuando Jesús está en esta tierra, en el libro de Mateo dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ok? Fíjese, por favor. Quiero que vea, ¿cuántos acá saben de béisbol? ¿Nadie? Ay, Dios mío. Bueno, cuando uno conoce un poquito de béisbol, no vaya a decir, ahora el pastor es profesional, no. Y hay un pitcher, ¿saben quién es el pitcher? ¿Verdad? El que lanza la pelota. Y ese pitcher tiene una bola rápida, tiene una screwball que va bajando, tira, baja. Ese pitcher puede manejar la velocidad con que le está lanzando. ¿Okay? Y Jesús, cuando Él está hablando, fíjese cómo, cuando Él está hablando dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces acá yo lo puse, muchos falsos profetas van a engañar. ¿Está de acuerdo? Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este último tiempo. Estamos viviendo la era del engaño. Vimos el espíritu del engaño, vimos que hay falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, falsos pastores. Ya vimos 7 falsedades que hay dentro de la iglesia hoy día. Pero fíjese que cuando usted lee de esa manera, ¿por qué Jesús? Porque esto aquí está hablando Jesús. ¿Por qué Jesús mete el verso 11 y lo liga con el verso 12? Para nosotros, leer el 11 y el 12 son 2 temas diferentes. ¿Me va siguiendo? Al leer el 11 y el 12, pues como que no tiene que ver nada el 11 con el 12 porque hablan de 2 temas diferentes. Pero el resultado del engaño va a traer como consecuencia el aumento de la maldad. A ver si me va siguiendo. Si de repente a nosotros nos engañan, nos estafan acá en la iglesia, y usted se va enojado, se va herido, usted cree que va a ser muy fácil volver a creer en una iglesia. Quizá usted vaya y esté sentado, pero dice, ya me la hicieron una vez, ya me la hicieron 2 veces, tercera nadie me la va a hacer. ¿Está de acuerdo? Entonces, cuando Jesús dice, él lo que está explicando es que el resultado de los falsos profetas que van a engañar a muchos, va a haber mucha gente herida y ese engaño va a provocar que la maldad aumente en la tierra. Pero fíjense, quiero llevarlo de esta manera. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces lo que Jesús nos está diciendo, cada uno de nosotros en el último tiempo, por eso es que puse los versos, los 3 versos para que nosotros podamos entender. Jesús nos está diciendo, en el último tiempo va a haber un levantamiento de falsos profetas. Y esos falsos profetas, ahí está palabra de Jesús. ¿A cuántos va a engañar? Otra vez, ¿a cuántos va a engañar? A muchos, ¿está de acuerdo? Ok. Y luego dice que muchos son los escogidos, ¿sí? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No está hablando de gente salva, está hablando de gente que le sirve a Dios.
Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero aquí dice que van a engañar a muchos. Entonces van a engañar a mucho pueblo, sobre todo que está sirviendo, que está funcionando. Entonces, ese pueblo que ya fue engañado, que ya fue estafado, defraudado, ese mismo pueblo que le servía a Dios, va a endurecer su corazón. Y va a ser, de ellos mismos va a surgir la maldad. Pero va a surgir la maldad no como, qué malo es el hermano, ¿verdad? Qué malo es el pastor, se burló o se rió de la blusa del hermano. No, eso es, digamos, un chascarrillo. Pero no, estamos hablando de algo fuerte y poderoso, pero que pasa desapercibido. No nos damos cuenta. Entonces yo quiero llevarlo. Mire, siguiente hijo, por favor. Mateo, ¿cómo le puedo explicar de esta manera? Bueno, vamos. Mismos versos. Y serán levantados falsos profetas y apartarán de la Torá a muchos. ¿Ok? Entonces acá ya tenemos, acá yo ya lo había subrayado, ahora se lo explico. Dice, y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, el amor de la mayoría se enfriará. ¿Ok? Ahora te lo explico. Mas el que se mantuvo fiel a la Torá, este tendrá su parte en el mundo por venir. Siguiente hijo, por favor. Entonces vamos a ver qué es maldad o qué es iniquidad. Entonces cuando el Señor dijo que en el último tiempo iba a haber un aumento de la maldad o de la iniquidad, usted puede aumentar algo que todavía no está. Entonces, para aumentar algo, quiere decir que tiene que existir. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nace un bebé y luego decimos, es que aumentó de estatura. Ah, claro, va creciendo. Ya no es del mismo tamaño, pero este ya estaba. Pero no puede aumentar un bebé que no ha nacido o que no existe. Para un ejemplo tonto, pero para que usted me entienda. Entonces el Señor dice que la maldad en el último tiempo va a aumentar. ¿Qué es la maldad? Existen varias palabras, pero la más acertada es la 458 del diccionario Strong, anomía. Dice ilegalidad, es decir, violación de la ley. Y aquí yo le puse violación de la ley. Pero la ley es la Torah, o los mandamientos de Dios, o la palabra de Dios. ¿Ok? Va siguiendo. Quiere decir violación a la ley, generalmente dice maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, sin ley, es decir, negativamente no sujeto a la ley judía, o sea, a la Torah, a la palabra de Dios. Por implicación dice un gentil, y desgraciadamente pues todos aquí nosotros somos gentiles. Por misericordia nos incluyeron al olivo silvestre, nos incluyeron a la higuera, y hoy somos parte de la nación espiritual judía que Jesús vino a rescatar con su sangre. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, dice opositivamente impío, malo, transgresor de la ley, inicuo, transgresión, maldad, depravación, malignidad, problema o mal hábito de la mente. Lo último, la maldad es problema o mal hábito de la mente, pero en sí quiere decir violación de la ley. Y no de la ley de los pueblos aquí en la tierra, sino que la principal ley que nosotros debe regirnos es la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona viola los mandamientos de Dios, no obedece a los mandamientos de Dios, automáticamente dice Dios, en esa persona hay maldad. Ahora me va entendiendo lo que le estoy diciendo, que va a aumentar.
Entonces, dentro del ser humano está la maldad. Pero en el último tiempo y por la desobediencia a la palabra, esto va a ir aumentando. Va a ir creciendo, va a ir creciendo. Ahora se lo voy a explicar. Siguiente, hijo, por favor. Entonces, mire esto, por favor. ¿Cuál es la consecuencia? Capítulo 6, verso 5, estoy utilizando la versión Torres Amat. Viendo pues Dios ser mucha la malicia de los hombres en la tierra, Dios observó, libro de Génesis, a principios de la restauración de la humanidad. Entonces Dios dice, viendo Dios ser mucha la malicia de los hombres en la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían al mal continuamente, le pesó de haber creado al hombre en la tierra y penetrado su corazón de un íntimo dolor. ¿Quién se sintió con un dolor en su corazón? Ni siquiera el hombre. Dios dice, y fíjese, Dios dice la palabra, voy a aclarar este verso, porque usted ha leído que la palabra del Señor, en la palabra del Señor dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Está de acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos impregnan ese verso de que Dios no se arrepiente, ahí nos está arrepintiendo de haber hecho al hombre en sí, porque entonces dejaría de ser Dios. ¿Cuántos me van entendiendo? Él se arrepintió de haber hecho al hombre con la capacidad que le puso. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos pueden entender que nosotros fuimos creados? No hay computadora más grande en el universo que el ser humano. Que claro, casi unas estamos en blanco. Ese es el problema. A ver si me entendió. Sí, es que hay unos están en blanco y otros tienen virus. ¿Sí me entienden? Pero la computadora más perfecta que Dios ha creado es el ser humano. Todo lo que Dios hizo somos nosotros. Nosotros somos la perfección de Dios que hizo acá en la tierra. Que usted no se crea perfecto es otro rollo. Pero Dios cuando hizo al hombre, hermano, mire, le puso un chip ahí. Usted, mire, si usted en ahora mismo le digo, ¿se acuerda cuando a los 10 años cómo andaba por allá? Se va para allá y no hay chip ni nada. Ahí está, a los 10 años. ¿Se acuerda cuando lo castigaron en la escuela primaria? Y ahí está, hasta empieza a odiar al maestro. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo perfectos. Entonces, fíjese esto, por favor. Entonces Dios no se arrepintió de hacer al hombre, se arrepintió de haberle dado tanta capacidad. Porque, hermano, ¿sabe que el ser humano desgraciadamente desarrolla capacidad para lo malo? Y pocos desarrollan para lo bueno. O sea, nos conformamos que somos buenos, pero el que es malo, el que desarrolla ese grado de maldad, hermano, fíjese, no, es que es impresionante. Estaba viendo unas series de cómo los narcos se las ingenian para transportar su mercancía. Entonces, fíjese, son cosas nada más levantan una fábrica de café, que el café es valioso en muchos países, pero vale más la coca que el café. Entonces le meten en un paquete o en una lata de café, le meten media de café y abajo media de coca. Lo sellan al vacío todo, va sellado y lo llevan para la cafetería. Entonces, ¿quién se va a imaginar que en medio de latas de café, que en medio de latas de chile, que en medio de esto, que en medio de lo otro, va aquello? Pero están para la maldad, el ser humano. Y eso es lo que Dios dice, me arrepiento de haberle dado esa capacidad, hombre, al hombre. Porque si esa misma capacidad lo utiliza para lo bueno, me voy a sentir orgulloso de ello. Mire qué rico. Siguiente, hijo, por favor. Entonces, mire esto. Entonces nosotros venimos
Y el apóstol Pedro escribe, por lo tanto, desechando toda malicia, maldad. Ok, mire esto. Acá le voy a poner desechando. Ok. Ahora, présteme atención. ¿Qué entendemos por desechar? Votar. ¿Está de acuerdo? Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño y hipocresía, envidia y difamación. Para poder desechar, así como el apóstol Pedro lo maneja, y él está hablando a una iglesia, no le está hablando al mundo. Si usted le quiere dar ese verso al mundo, se lo van a regresar, porque ese verso no es para el mundo, ese verso es para el que ya conoció a Cristo. Ese verso es para aquel que dice que es sacerdote, que es real sacerdocio, que es una nación santa. Entonces el apóstol Pedro viene y dice, primero, Gilmer, regálame, hijo, por favor, el verso 2 y 3 y 4. Vamos a entender esto. Fíjese que cuando nosotros leemos, el que trae Biblia, abra su Biblia, si trae Biblia, claro, si es cristiano. No, sin ofender, muchos ya traemos Biblia en los celulares, abra su celular. Luego se va a sentir mal. El pastor va a empezar a decir, el pastor, mire, pero qué maldad la del pastor. ¿Verdad? Porque así somos nosotros. Solo cuando nos la hacen nos empezamos a decir que aquel es malo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Cuando lo tengas, hijo, me lo regalas. Y los que tienen Biblia, pues ahí abran su Biblia y lo van a tener más rápido todavía. Entonces, mire, el apóstol Pedro, cuando nosotros, el que abrió su Biblia, abra el verso 9. Primera de Pedro 2:9, ahí. Este verso que vamos a leer, ok, bueno, mire, ya gracias por abrir su Biblia, levante sus hermosos ojos y enfoque aquí en la pantalla, vamos juntos. El apóstol Pedro empieza a escribir a un pueblo que Dios los escogió para ser sacerdotes. No para ser levitas, para ser sacerdotes, según el orden de Melquisedec. O sea, según el orden de Cristo. ¿Ok? Entonces dice, por lo tanto, o por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Ese verso es el que empezamos. Y luego dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Entonces, si hemos probado que Dios es bueno, si ya hemos probado que su amor, su misericordia es la que nos ha alcanzado, dice primeramente, anhelen estar siendo alimentados con una leche espiritual sin adulterar. O sea, la palabra tal y como es. Pero aparte de eso, para poder ustedes ingresar, para poder ustedes ser bendecidos o que puedan entender el llamamiento, tienen que desechar esto, el verso 1. Verso 4 dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Regálame los versos que siguen, hijo, por favor. Vamos a llegar hasta el 9 para que te lo vayas preparando. Entonces, mire, todo esto empieza en el verso 1. Quiero que usted lo enfoque, quiero que usted lo entienda. Pastor, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos vencer el verso 1.
Si tú y yo no logramos vencer el verso 1, de nada sirve decir que somos sacerdotes. De nada sirve decir que Cristo vive en nosotros. De nada sirve decir que somos templos y morada del Espíritu Santo. De nada sirve. Y cuando el apóstol Pedro escribe y dice, desechando toda malicia, él da por asentado que todos lo tenemos. A ver si me entendió. Bueno, aunque no le guste, pues. Él da por asentado, desechen toda malicia. Entonces, quiere decir que dentro de nosotros hay malicia. ¿Está de acuerdo? Pero nos da la oportunidad de desecharla. Entonces quiere decir que se me fue ¿quién lo borró? Los dos niños que están aquí. ¿Qué? Hasta ahí hay malicia, mire. Entonces mire esto. Le voy a hacer su corazoncito aquí, que es su alma. Entonces dentro del corazón, el apóstol Pablo dice, si alcanzan a ver, ¿verdad? 5 cosas que el apóstol Pedro dice que hay dentro de nosotros. Malicia, engaño, hipocresía, ¿está de acuerdo? Envidia, difamación. Entonces vamos a agarrar acá. Dice el apóstol Pablo, la malicia hay que desecharla. Hay que echarla fuera. ¿Está de acuerdo? Ok, vamos. También vosotros, verso 5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El pensamiento de Dios es que tú y yo podamos ofrecerle sacrificios espirituales. Todos podemos ofrecer sacrificios espirituales. Pero la clave en este caminar dice, también vosotros como piedras vivas ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Porque podemos estar ofreciendo sacrificios espirituales a Dios, alabanza, oración, ayuno, lo que usted quiera, pero puede ser que no sean aceptos. ¿Qué va a impedir que no sean aceptos nuestros sacrificios espirituales? Las 5 cosas que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, si hay malicia y si hay maldad, dice el Señor, pues puedes levantar manos, puedes ayunar 24 horas al día, puedes ayunar todos los días del año, pero no te lo puedo aceptar. Porque tú no has entendido el nivel al cual te quiero llevar. Y para mí, mi sacrificio te compró para ser sacerdote, pero yo no puedo aceptar de un sacerdote que vengan todas estas cosas, porque yo soy santo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, mire esto. Cada día, fíjese que al leer y entender, cada día se pone peor la cosa. Entonces sigue diciendo, dice, pues esto se encuentra en la Escritura, aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado, hablando de Jesucristo. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esa en piedra han convertido. Versos 8 y 9. ¿Por qué nosotros, ahora les explico, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Verso 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin, el propósito de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito? Que seamos sacerdotes. ¿Está de acuerdo?
pero no podemos llegar al grado de sacerdotes. O podemos ser sacerdotes y declarar que somos sacerdotes, pero si no desechamos lo que hay aquí, vamos a estar ofreciendo sacrificios espirituales no aceptables delante de Dios. ¿Cuándo me entendieron ahora? Por eso el apóstol Pablo dice, esto deséchenlo, quítenlo de ustedes. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos la tarea de desechar la maldad, la malicia. Pero ahora el problema está, ¿cómo darnos cuenta que tenemos malicia? Bueno, por la palabra ya descubrimos que la tenemos. ¿Está de acuerdo? Bueno, por lo menos el pastor, pues, para que usted no se sienta mal. Pero ¿cómo nos damos cuenta que todos la tenemos? Malos pensamientos, ok. Y no lo hace, ok. Es que Biblia tenemos. ¿Verdad que sí? Biblia tenemos. ¿Perdón? Tú te vas a quedar calladito. No, es que, hermano, esto es una confrontación. Por eso los martes es doctrina. No es predicación, no es que dice, no, aquí es doctrina. Claro. Ok. 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 No, amén, pero vamos a ver qué dice la palabra. Entonces, ahora entra otra vez al Pablo, gracias por los versos. Entonces, cuando nosotros, fíjese, cuando nosotros leemos esto, ¿tienes el verso 9 otra vez? Ok. ¿Cuántos creemos que el verso 9 es para la iglesia? ¿Sí? Regrésame al 1. ¿Y cuántos creemos que para llegar al verso 9 hay que pasar por el 1? ¿Está de acuerdo? ¿O no está de acuerdo? Porque usted no se puede apropiar del 9 si no ha vencido el 1. A ver si me entendió ahora. Entonces, aquí está la clave para que nuestros sacrificios espirituales ofrecidos a Dios sean aceptables. ¿Qué prefiere? Yo sé la respuesta. ¿Qué prefiere? ¿Ofrecer sacrificios espirituales como Caín o como Abel? Yo sé la respuesta. Habrá uno que diga, no, pastor, yo como Caín. Pues, si tontos no somos. ¿Está de acuerdo? ¿Quién va a querer ofrecer un sacrificio como el de Caín? Si la Biblia dice que vio a Caín primero y vio su ofrenda, pero no lo aceptó. Entonces, todos anhelamos que cuando vengamos acá y levantemos manos, nuestra ofrenda sea aceptable. ¿Está de acuerdo? Pero como no nos sucede nada y no nos damos cuenta, quizá llegamos a la casa, mire qué servicio más glorioso, pero quizá todo el servicio fue glorioso, pero la ofrenda del pastor Dios no la aceptó. Digo el pastor para que usted no se enoje. A ver si me entendió. Aquí, hermano, esto es serio. Entonces, mire esto. Entonces, aquí le puse maldad, malicia, engaño, hipocresías, envidias, difamaciones. Y aquí le puse algo, mire. Creo que se está descargando. Ahí. Estas 5 cosas son parásitos o virus dentro del ser humano. ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo parásitos? No levante mano. Sí. Que quizás se sienta mal. Todo mundo. Y para desechar un parásito, amados,
que meterse purgas. ¿Está de acuerdo? ¿No se acuerda? No de usted, no se acuerda que allá en el pueblo habían unos niños, hermano, pero unas pipotas así. Y las mamás decían, pero qué gordito está. Hermano. Le metían purga y aquel quedaba planito, era todo de parásito. Entonces, aquí yo le puse, estas 5 cosas son parásitos o virus dentro del ser humano. Siguiente, dijo, ¿qué es un parásito? ¿Qué es un parásito? ¿A cuánto les gustan las orquídeas? ¿Sí? ¿A cuánto les gustan las orquídeas? ¿Saben ustedes que las orquídeas son plantas parásitas? Claro, hoy día usted lo siembra en su macetita y le riega y crece, pero en campo libre son parásitas. Son parásitas. Ellas viven, mire, ellas viven alimentándose de un árbol. Entonces, ¿qué es un parásito? Es aquel ser vivo que vive y se nutre a expensas de otro ser vivo de distinta especie sin importar ningún beneficio a este último. ¿Qué es un virus? Como el COVID-19, hoy que estamos en época de virus, es una entidad biológica que para replicarse necesita de una célula huésped. Entonces, mire esto, le puse el ejemplo, mire qué hermosas plantas, flores, hermano. Qué hermosas orquídeas, pero se alimentan de otro árbol. Le están robando, chupando la vida a otro árbol. Entonces, aquí le puse, mientras el parásito y el virus van creciendo y nutriéndose, el cuerpo donde viven se va muriendo. Por eso el apóstol Pedro dice, desechen todo esto, porque estos virus y estos parásitos los va a ir matando. Mira qué terrible. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, eso hay que desecharlo. Y vamos a hablar solo de la maldad hoy. Hay que desecharlo. Pastor, ¿y cómo hay que desecharlo? Yo le voy a decir ahora. Porque le estoy diciendo la enfermedad que tenemos, pero también Dios ya dio la purga. Y con una buena purga, y hay purgas, hermano, hay parásitos que no salen con una. Hay que estarle metiendo purga todo el año. Hasta que uno quede libre de parásitos, hermano. Entonces, siguiente, hijo, por favor. Este es un propósito de Dios bien definido. ¿Cuál? El que cada uno de nosotros entendamos el llamamiento sacerdotal. Que los que logren llegar a obtener el llamamiento de Dios y culminarlo, estarán gobernando juntamente con Él. Esa es la promesa de Dios. Al que llamó el Señor y qué hay que determinar o qué es lo que nosotros necesitamos eliminar. Siguiente, hijo, por favor, vamos para acá. Mire esto. Aquí podemos observar el llamado de Dios en 5 etapas. Con todo lo que leímos del verso 1 al 9, somos llamados a nacer de nuevo. Somos llamados a desear la leche espiritual no adulterada. Somos llamados a crecer. Somos llamados a ser edificados como casa espiritual. Somos llamados a oficiar un sacerdocio santo. Este es el llamamiento de cada uno de nosotros. Para que el verso 9 se lleve a cabo. Pero para que todo eso se lleve a cabo, siguiente hijo, por favor, para que todo eso se lleve a cabo, para poder llegar a obtener la promesa de Dios, es obvio que en estos últimos tiempos habrá algo que impida que logremos alcanzarlo. Estas 5 cosas parecen fácil de alcanzar u obtener, parecen fácil. Pero ¿por qué en Apocalipsis la Biblia marca que algunos no lo lograrán? Entonces, aquí está el reto. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros decimos, hermanos, ¿qué les parece? Si nos metemos en una aventura juntos para desechar la maldad. ¿Verdad que es un reto rico? No, pastor, le entramos. Pero quizás no todos puedan vencer. Hermano, bueno, no pudimos hacerlo con la maldad, pero ¿qué les parece si desechamos la hipocresía?
Hago pregunta. Hago pregunta, no aquí, no juzgue aquí ni piense aquí en la iglesia. ¿Habrá hipocresía en la iglesia? No, pero yo le estoy preguntando, yo sé que traen la máscara y todo, pero contesten. ¿Habrá hipocresía en las iglesias? ¿Sí hay? Claro que hay. Por eso el apóstol Pablo dice, desechen eso también. ¿Envidias? Otra vez, se quedan mudos. ¿Envidias? No les estoy diciendo que envidien, no, sí hay. Es que esto es algo que es para nosotros. No está hablando de la gente que no conoce a Dios. Está hablando del pueblo de Dios. Del que se llena la boca diciendo que son real sacerdocio. Hermano, viera que Dios no son, qué sacerdotes son, y todavía del orden de Melquisedec, ni siquiera del de Aarón. Pero estamos llenos de cosas. Entonces yo quiero llevarlo para que usted entienda. Siguiente hijo, por favor. Mire esto, por favor. Salmo 5, verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Solo leyendo esta parte de este verso, ¿en qué se complace Dios o en qué no se complace Dios? Quiere decir, cuando usted y yo leemos, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Pero hay cosas que tú y yo hacemos que Dios se complace. Pero en la maldad no. Dice, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Lo primero que debemos saber es que Dios no se complace con la maldad. No le agrada. ¿Cuántos me entienden? Siguiente hijo, por favor. ¿Cómo opera la maldad? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo opera? Siguiente. Hechos capítulo 1, verso 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Ustedes conocen la historia. ¿Está de acuerdo? Ahora, préstame atención. Hace muchos años, bueno, prácticamente unos 15 años atrás, las iglesias de Dios, las iglesias cristianas, empezó a trabajar este espíritu de maldad en muchas iglesias, muchos ministros, mucho pueblo de Dios. Y solo se enfocaron en el dinero y quitaron sus ojos del cuidado y la preparación que necesitaba el pueblo de Dios. Y de repente empezó a trabajar este espíritu de maldad, unido con el espíritu de Mamón, y muchos ministros de Dios empezaron a anidar en su corazón un amor por el dinero. Y eso empezó a trabajar en las iglesias, y de repente empezaron a surgir aquellas iglesias de superfe, aquellas iglesias en donde solo se dedicaban al comercio dentro de la iglesia, viendo al pueblo de Dios y viendo a la oveja de Dios como un instrumento para sacar dinero. Esto empezó a trabajar hace 15 años, no sé si acuerdan ustedes, ¿alguien vio el canal de Enlace? Hermano, ellos decían, por ejemplo, Enlace decía, si tienes un enfermo solo deposita $1000, nosotros hacemos una oración especial por eso. Y vas a ver cómo Dios lo levanta. Y empezaron a vender. Y desgraciadamente dice la Biblia que la falta de conocimiento hace que perezca el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios empezó a perecer y empezaron esos lugares en donde te dicen, tráele a Dios una ofrenda de $1000 y Dios te va a regresar el 100%. Eso no es fe. Eso es activar aquí la codicia, la avaricia. Entonces, uno le ofrenda a Dios
nos regrese o no nos regrese, estamos entendiendo que simplemente con el hecho de respirar somos bendecidos por Dios. Tú le traes a Dios, mire, Dios es soberano, Él sabe quién lo da de corazón y quién lo da por negocio. Pero Dios bendice al que tiene un corazón alegre para dar. Y eso lo hemos visto nosotros. Entonces es algo que tú y yo tenemos que entender esto. Entonces mire esto, vea la manera en que este personaje quiere obtener algo espiritual, dando dinero, y entonces observemos cómo le contestó el apóstol Pedro. Siguiente, hijo, por favor. Entonces fíjese, él anhelaba algo bueno. A ver, anhelaba, claro que sí. Cuando él vio que los apóstoles ponían las manos sobre los enfermos y él sanaba, dice la palabra del Señor que este personaje era un mago grande en el pueblo. Era considerado como un magazo. Y de repente dicen, no, imagínense con todos los actos de magia que tengo y ahora sanar enfermos. No, pues yo le doy lana. Pero eso, mire lo que dice el apóstol Pedro, diciendo, dame también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos, recíbale. Mire, hermano, un brujo queriendo trabajar con el Espíritu Santo. Un mago, pues. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad. ¿Cómo trabaja la maldad? El hermano decía, pues nos llegan malos pensamientos. Claro que nos llegan malos pensamientos. Pero cuando nosotros pensamos que lo de Dios se puede negociar, se puede vender, ya hay una maldad que no le agrada a Dios. ¿Cuántos me entienden? Hay personas que dicen, voy a abrir una iglesia para vivir de los diezmos. Eso ya es maldad. No sé si me está entendiendo. O que desvíes la visión de Dios y te dediques al dinero, eso ya es maldad y la maldad no le agrada a Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, hay que desechar todo porque tarde que temprano nos va a dañar. El siguiente, hijo, por favor. Aquí vemos la malicia, la enfermedad que debemos desechar. Este hombre no pudo disfrutar de lo espiritual porque había en él maldad. ¿De qué manera se estaba manifestando? Como un soborno. No dice que este hombre haya sido un asesino, sino que ofreció dinero y Pedro le llamó maldad. Dios quiere bendecir a todos, pero no puede porque está diciendo desechen la maldad. Y desafortunadamente hay gente que cree no tener necesidad de hacerlo, o fácilmente no todos nos damos cuenta que la maldad trabaja en nosotros. O sea, estamos tan ignorantes del mundo espiritual que no nos damos cuenta. Y la maldad trabaja. Siguiente, hijo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. ¿Cuántos aceptan este verso? Somos libres, pero somos esclavos de Dios. ¿Está de acuerdo? Ok. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. A ver si me entendió. Fíjese, por ejemplo, está el hermano Rolando, y el hermano Rolando los domingos va a recoger a unas hermanas que tienen la confianza y viven cercas, y ellas no tienen transporte si lo han pedido. ¿Te acuerdas lo primero que te dije? Ten cuidado. Pastor, ten cuidado. Y yo le dije, no por ti. ¿Por qué? Porque puede haberlo alguien débil y va, el hermano va a recoger a la hermana Ondina. Y él me dijo, ¿puedo? Le digo, vaya, tenga cuidado. Y a veces el hermano recogía o llevaba el trabajo porque le quedaba por ahí la hermana Adelaida. Entonces imagínense que alguien
el domingo la ve trayendo a la hermana Ondina y el lunes lo ve con la hermana Adelaida. Hermano, ¿qué va a pensar? No, a la escuela. No va a pensar que la lleva a la escuela. ¿Está de acuerdo? No, no va a pensar, qué bueno es el hermano Rolando, mire qué servicial es. No, hermano, aquí hay maldad. Aquí hay maldad. Y podemos tener 20 años de testimonio con un mal ejemplo, va para el piso el testimonio. No lo decimos por el fuerte, lo decimos por el débil. Si en un lugar, como decía un pastor, dice, a veces se me antoja tomar una cerveza, decía un pastor, se me antoja tomar una cerveza. Pero dice, pero nunca lo voy a hacer. Y nunca lo voy a hacer, dice, por la mente de otro. No lo voy a hacer. Mejor si algún día estoy en casa, si me antoja y ahí me la tomo. Pero delante de otro, no. Por la mente de otro. Y el apóstol Pablo dice, si vas a la carnicería, y hay de toda carne, y ese día, hermano, ¿alguien ha comido morcilla? ¿Sí? Sí, yo lo comía de niño porque era lo más barato, la sangrita que le llamaban era lo más barato. Entonces mis padres hacían sangrita y con chile y con tomate y todo. Me regala 5 minutos y es rica. Pero de repente cuando crecí dejó de gustarme y de repente vine a la palabra y no hay que comer sangre, pero ahí explica que no hay que tomar sangre. No es que no hay que comer. Y sobre todo sacrificado por un ídolo. Entonces digo, yo no, ni se me antoja. Pero haga de cuenta que usted va a la carnicería y dice, deme 2 libras de morcilla. Pero atrás está el recién convertido, hermano. Y el recién convertido le dice, hermano, pero hay que comer sangre. Perdón, le pedí hueso. A ver si me entendió. No, si yo lo que quiero hacer es sopa. Hello. ¿Por qué hay que hacerlo? Pues solito échese la morcilla para que no dañe la mente del otro. ¿Cuántos me entendieron? Porque la mente, hermano, vuela, es poderosa. Entonces vamos a ver esto. Entonces dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Eso sí, ahí estamos de acuerdo, ¿está bien? Entonces dice, pero así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Nueva versión española dice, y esto como hombres libres, es decir, no usando la libertad como tapadera de la maldad. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, somos cristianos ya, somos libres en el nombre de Jesús, pero no utilizamos esa libertad para otras cosas. No, hermano, pero como morcilla, bueno, yo como lo que quiera. Usted compre lo que quiera también. No, ahí, hermano, morcilla, no, perdón, le dije morcilla, qué loco, deme hueso. Hoy como caldo. Más tarde vengo, le echo morcilla también. Pero la cosa es cuidar a aquel. Y entonces es lo que dice el apóstol Pedro, ustedes ya son libres. Pero aunque son libres, son esclavos. No usen la libertad que Dios les ha dado para hacer el mal. En el huerto del Edén, ¿eran libres los dos, Adán y Eva? Sí, tenían toda la libertad, sí. Pero una libertad condicional. Todo el huerto, todo lo que hay ahí, coman. Aquí se les acaba la libertad, menos esto. El día que coman de esto, ese día muere. Estaba condicionada. ¿Cuántos me van entendiendo? Tu libertad, mi libertad espiritual en Dios está condicionada. Son libres, pero son esclavos. Por lo tanto, no usen la libertad que les he dado para hacer mal. O como tapadera para encubrir tu maldad. ¿Cuántos me entendieron? Siguiente, hijo, por favor, le dije 5, ¿verdad? Ya, nos vamos.
Isaías capítulo 29, verso 20, porque el violento tendrá su fin, el escarnecedor será acabado y serán cortados todos los que se desvelan por hacer el mal. Mire esto, por favor. ¿Cuál es el resultado de uno que practica la maldad o que hace maldad o que es maldoso? Dice Dios. Serán cortados. Siguiente. Primera de Corintios 5:8, por tanto celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nosotros somos llamados a celebrar fiestas al Señor, hablando de la cena del Señor, de la Pascua del Señor, pero dicen no lo hagamos con malicia, no lo hagamos con hipocresía. El que va a participar de la cena del Señor, primeramente piense si le falló a Dios, póngase a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque si lo toma en pecado, está solo provocando juicio sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que a veces no entendemos. Y a veces lo hacemos, no, y es que ¿qué van a pensar de mí? ¿Que estoy mal? Mejor me lo tomo. No, hermano. Yo prefiero que piensen que estoy mal, pero no tomar juicio para mí. Regálame la otra, hijo, y ya nos vamos. Efesios 4:31, sea quitada de vosotros, mire, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Vea lo que dice la palabra, sea quitada de vosotros, es decir, que está dentro de la persona. Dios no falla, Dios no miente. Preguntas, todavía falta, pero vamos, preguntas a